a la mañana. Antes de hablar del libro que ha escrito Luis Herrero, vamos con una de las noticias del día hoy, sin duda, y del fin de semana, la Cumbre de las Américas. Obama se ve por primera vez con sus vecinos del sur, con todos los dirigentes de América Latina. Cuba no asiste a esa cumbre, pero va a estar muy presente en las discusiones, ya lo está, en los prolegómenos. Obama ha dicho en México que tras sus medidas, sus gestos para suavizar la restricción de Bush para viajar o mandar dinero a la isla, la pelota está ahora en el tejado cubano. Hoy le ha respondido Raúl Castro. Le hemos mandado decir al gobierno norteamericano en privado y en público que estamos derechos cuando ellos quieran discutirlo todo. Derechos humanos, libertad de prensa, presos políticos, todo lo que quieran discutir, pero en igualdad de condiciones, sin la más mínima sombra a nuestra soberanía y sin la más mínima violación al derecho de la autodeterminación del pueblo cubano. Elena. Bueno, tiene, a pesar del tono, tiene buena pinta el fondo del discurso, ¿no? Yo creo que se está produciendo un nuevo sistema de comunicación y de diálogo entre La Habana y Washington. Yo creo que eso hay que saludarlo, hay que celebrarlo y hay que acompañarlo. Esa fue desde el principio la intención del gobierno español cuando inició este camino de diálogo crítico y constructivo con la isla. Lo fue después de la Unión Europea, de los dirigentes latinoamericanos, y ahora Obama parece haber entendido claramente el mensaje. Yo creo que es un mensaje muy inteligente el que ha lanzado el gobierno de Obama y, bueno, a pesar del tono de Raúl, creo que tiene buena pinta. Política de gestos lleva Obama en política exterior toda la semana con respecto a África, con respecto a América Latina. Realmente es un cambio como la noche al día. Enseguida te doy la palabra sobre Cuba. Como de la noche al día con respecto a la política exterior de Bush. Josué. Pues desde luego que sí, no tiene nada que ver. Afortunadamente se ha producido el relevo en el gobierno americano y creo que el mundo podrá vivir mejor y más en paz que en la época anterior. En cuanto a la apertura a Cuba, todavía me parece insuficiente los pasos que ha dado Obama, pero bueno, van en la buena dirección y en el buen sentido, y estoy plenamente de acuerdo con lo que ha dicho Raúl Castro. Hay que hablar entre unos y otros, respetando la mutua soberanía y con plena libertad. Luis Herrero. Pues si Elena no tuviera ese afán de rebañar cualquier debate para arrimar el ascua a su sardina, hubiera coincidido más con ella. En la primera parte, sin duda, estoy de acuerdo. ¿Cuál era la primera parte? Recuérdame que las declaraciones de Raúl Castro, que a margen del tono, pues reflejan una disposición a hablar por primera vez de presos políticos, de libertad de expresión, de democracia, derechos humanos, etcétera. Ahora, cuando dice esa es la estrategia que ha querido hacer el PSOE, pues yo tengo que decir, no, usted niega la mayor, ¿no? A mí me produce doble vergüenza, una como europarlamentario y otra como ciudadano, que quiere el respeto de los derechos humanos, que Miguel Ángel Martínez, vicepresidente del Parlamento Europeo, haya estado en Cuba recientemente y se haya negado a ver a los presos políticos, es decir, en una representación además oficial del Parlamento Europeo. A mí me parece que en cualquier política que no sea la de defender activamente los derechos humanos y hacer causa de solidaridad con las personas que están padeciendo la falta de democracia de Cuba, es una persona que no puede presumir de estar en la buena dirección y por lo tanto yo creo que eso no está en la buena dirección. Eso no es así, ¿no? ¿Cómo que no es así? Y nosotros, para que te quede claro a ti, porque yo creo que todo el mundo lo sabe, nosotros hemos defendido siempre la libertad de los presos políticos en Cuba, ¿de acuerdo? Durante muchísimos años, 50 y luego durante 8 más, de forma mucho más cruda, hemos aplicado una política a la isla que no ha beneficiado en nada ni a los presos políticos, ni a las libertades, ni al pueblo cubano. Y esa fue la política de Bush y de Aznar, lo siento en el alma. Nosotros decidimos cambiar esa política. Tú sabes perfectamente que hemos tirado del ronzal de la Unión Europea, de la Comisión, porque creíamos que el momento político en Cuba merecía una apuesta diferente, para lograr un objetivo que es muy parecido probablemente al que tú enuncias, con una diferencia. Nosotros sí creemos en la soberanía de Cuba. Y por lo tanto, cuando yo digo que nosotros abrimos brecha de esa política, lo digo porque vosotros prácticamente nos criminalizasteis por abrir brecha en la política que luego han seguido todos. Lo que decía Zapatero es lo que dice ahora Obama. Lo que pasa es que cuando lo dice Obama no os atrevéis a decir lo que dijisteis cuando lo dijo Zapatero y cuando Moratinos viajó a la isla. Sí, eso. Sí, yo querría decir algo al respecto. Estados Unidos y
y la posición vuestra, os quejáis de los presos políticos en Cuba, que es verdad, y hay que buscar la plena libertad en Cuba y en otros sitios, pero no es la misma política la de Estados Unidos cuando se habla con Cuba que cuando habla, por ejemplo, con China. ¿Qué pasa? ¿Que en China hay más libertad de expresión y más democracia que en Cuba? Pues no. Y sin embargo, a China no se le ponen las cortapisas que a Cuba, porque es la cuestión del pez grande y el pez pequeño. Cuando el otro pez es tan grande como tú, quieto, que es lo que está ocurriendo. Entonces, bueno, hay que tratar a todos, yo creo, con igualdad, respetando la soberanía de todos y propiciando el respeto a los derechos humanos y propiciando la democracia. Por el buen nombre de Miguel Sí. Ángel Martínez, tampoco los congresistas norteamericanos se han visto con los presos políticos. Tú haces una visita oficial que está trabajada de una determinada manera. ¿Por qué no dices que los congresistas norteamericanos se negaron a visitar a los presos políticos? Elena, yo lo único que digo es que primero no dudo, para que no haya ningún Ni tipo de Michelle sospecha, Bachelet, ni Jack Lang, que no haya, Elena, que no haya ninguna duda. Yo creo que los tres aquí presentes y los partidos que están detrás creen y desean la democracia en Cuba, con alguna excepción individual. Estoy muy seguro de que Miguel Ángel Martínez la quiera con la misma intensidad que tú. Lo único que yo denuncio es un comportamiento concreto y no me muevo en el terreno de las ideas o de la teoría, como Josu acaba de hacer con un Parlamento que es fácilmente suscribible en teoría. Yo digo que un responsable político, y más del Parlamento Europeo, que va a la isla y que no hace nada por entrevistarse con los presos políticos. Michel fue a ver a los presos políticos, el comisario. Pues fue Michelle Bachelet. No. Fue Jack Lang, el enviado de acuerdo, Sarkozy. meto en el mismo. Bueno, porque tiene que ver con el proceso diplomático abierto. Lo único que te digo, Elena, es que a mí me produce sonrojo. Bueno, porque tú y el comportamiento del comisario me parece vergonzoso. Terminamos. Tan vergonzoso como el de Miguel Ángel Martínez. Igual. No, Miguel Ángel Martínez no ha hecho nada distinto de lo que están haciendo todos los mandatarios que están visitando la creo que isla. tenía una obligación moral. 17 minutos de la mañana. El tercer disparo, así se titula.